Hablar del duelo no es fácil, es muy complicado. Una pérdida de un amigo, de un familiar, duele tanto física como emocionalmente. Sacude en realidad en todos los sentidos de tu vida. Ponemos hoy el duelo sobre la mesa en este programa de Vidas Anónimas con Lucía, un testimonio valiente, una superviviente de Albacete, como todos los que vienen en realidad a este programa. Lucía, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, bien hallado. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Estoy bien, bueno, no nos gusta decir en Talita estoy bien. Estoy satisfecha del camino recorrido. Complicado. Mucho, muy complicado, muy duro. Hace 4 años, bueno, a todos nos sacude un duelo, ¿no? Porque todos hemos perdido a algún familiar en alguna ocasión, a algún amigo, pero en tu caso estás aquí porque, bueno, perdiste a tu nieta hace 4 años, si no me equivoco, sí, aproximadamente, y fue un camino complicado hasta llegar a hoy, ¿no? Muy complicado, muy duro. Efectivamente, Lucía murió hace 4 años, Lucía tenía 6 años y medio, y es devastador. Es un duelo devastador por la pérdida de mi niña y por la situación en la que esa pérdida dejó a mi hijo. ¿Para ti qué es el duelo, Lucía? El duelo es un cambio absoluto en tu vida. Es dejar tu vida en ruinas y con esos cascotes reiniciarte. Asumir que esa persona no la vas a tener nunca más contigo. Curarte esas heridas a base de mucho amor, de mucha amabilidad. Y el duelo es un recorrido sobre todo de amabilidad hacia ti misma, porque las exigencias no sirven. Sirve el fluir, el sentir, el dejarte sentir, el estar rodeada de personas que sepan darte esa compañía, ese sostén. Y el duelo, aunque va cambiando de fases, desde el momento que pierdes un ser querido, ya te acompaña. Va cambiando, pero te acompaña. ¿Cómo era Lucía? Bueno, ¿cómo hablamos de ella? ¿En presente o en pasado? Yo hablo de ella en presente. Pues hablamos en presente de ella, porque sí. realmente tú la tienes muy presente. Sí, la tengo muy presente. Lucía era una niña, fue muy espabilada, una niña muy activa, muy alegre, muy inquieta, muy inteligente, muy pícara. Entraba en las picardías muy bien, una niña muy observadora, una niña que se abría a todo lo nuevo, que me permitía jugar con ella en todos los sentidos, una niña muy familiar, que disfrutaba mucho de la familia. Claro, con 6 años y medio vivió una vida muy intensa, pero realmente corta. O sea, era un proyecto maravilloso de persona, era un proyecto inmenso de persona. Tenía unas características muy, muy positivas, muy alegre, muy amorosa, una niña especial. Yo supongo que la cámara lo está captando, pero cuando hablas de Lucía, los ojos te brillan. Sí, sí, porque Lucía y yo teníamos una conexión muy especial. Entonces eso me permitió vivir la vida de Lucía de una forma muy intensa. Yo viví cada momento sin saberlo, como si fuese prácticamente el último. No me dejé nada por hacer en el tiempo que la tuve, obvio. Por ejemplo, ¿qué compartías con ella? Pues mira, nos gustaba mucho ir de conciertos. La Chica Charcos le encantaba. La Chica Charcos. La Chica Charcos le hizo un vídeo para un cumpleaños y cuando se lo puse en casa se le saltaron las lágrimas, por ejemplo. Le gustaba mucho Rosalén, también la vimos a con Rosalén, buen gusto musical. En Cuenca. Íbamos a muchos teatros, a Lea Teatro. En casa bailábamos, pintábamos, me maquillaba, nos disfrazábamos. Bueno, pues una niña muy juguetona. ¿Alguna costumbre, alguna frase o detalle que intentas mantener día a día de Lucía? Sí, bueno, ella tenía una frase mítica que era en cuanto me veía me decía, ¿noche de chicas? Sí, de verdad. Porque le encantaba quedarse a dormir en casa. Y luego la frase que tenemos para Lucía siempre es te quiero de aquí a la luna y vuelta,
porque era la frase final de su cuento preferido, que era cuéntame cuánto te quiero, dime cuánto te quiero, algo, no recuerdo ahora mismo del título, pero era un cuento que leyéramos el cuento, que fuese por la noche, teníamos que acabar con el cuento de las liebres, la liebre grande de color amarillo y la liebre pequeña, y el final del cuento era yo te quiero de aquí a la luna y vuelta. Y entonces esa era nuestra frase, sí. Qué bonito. Sí. ¿Qué te enseñó Lucía? Pues mira, me enseñó a mirar de frente, me enseñó a no dejar de decir un te quiero ni un abrazo, me enseñó a tener ilusión, que eso era duro en el momento del duelo, porque me falló la ilusión durante mucho tiempo. Me enseñó a tener inquietudes, a tener curiosidad, a no acomodarme, a seguir teniendo ganas de descubrir cosas, de las cosas que tengo disfrutarlas. Soy una persona por naturaleza disfrutona y eso lo teníamos muy en común Lucía y yo. Entonces eso yo creo que una vez superado mi fase más aguda de duelo, tengo que agradecerle a mi nieta y tengo que reconocer que ese rasgo se me ha acentuado. Y hilando con ello, ¿qué aprendiste de su pérdida? Si se aprende alguna cosa. Pues no sé si es aprender, pero en mi caso hubo un antes y un después. Hubo un cambio absoluto de forma de vivir. Las cosas pequeñas las empiezo a valorar más. Me estorba lo superficial, me estorba las cosas vacías, la superficialidad que algunas veces hay en las multitudes. Me gustan las reuniones pequeñas, me gusta poder mirar a los ojos a la gente que hablo, me gusta vivir la vida intensamente. Con Lucía me alegro muchísimo de haberlo podido hacer en ese periodo de tiempo tan corto que vivió, lo vivimos muy intensamente. ¿El duelo sigue siendo tabú? En algunas personas sí, sí. Y yo desde mi posición en Talita, como voluntaria en Talita, lo percibo. Ahora mismo estamos en una sociedad con mucha prisa, todo tiene que ser muy rápido, entonces el duelo no entiende de tiempos, no entiende de velocidad. Cada persona tiene un tiempo y tiene un tempo también. Entonces necesitamos un poco más de calma, de dejarnos sentir. No podemos estar, venga, ya me voy a trabajar, venga, ya estoy bien. La gente, tienes que salir, tienes que arreglarte, tienes que... No, ahora mismo estoy rota. Pero a veces esas palabras, yo me pongo en el otro lado, bueno, todos hemos pasado duelos y demás, las decimos inconscientemente, yo creo. Y desde el cariño. Para hacer sentir bien a la otra persona, pero a lo mejor estamos haciendo mal, o no sé. Y entiendo que desde el cariño siempre se hace esas frases, te las suele decir gente que lo primero, tu dolor las confronta con su propio dolor y a lo mejor no tienen la capacidad de sostener ese dolor. Por eso quieren que tú estés bien cuanto antes. Puede ser una parte y otra parte es que desde el cariño lo que quieren es verte bien. ¿Y cómo deberíamos actuar, Lucía, para hacer sentir bien a la otra persona? Cuando sabes que está pasando por un duelo, pues ha perdido a un ser querido, es complicado, ¿no? Acompañar a esa persona que está pasando por ello. ¿Qué deberíamos hacer? Ser muy respetuosos. Simplemente decir, estoy aquí, ¿me necesitas? Si estás dispuesto a prestar ese soporte, esa ayuda, ese sostén, simplemente ofrecerte, que sea la persona la que demande lo que necesita. Complicado también. Es muy complicado porque cuando tú quieres a alguien, quieres insuflarle esa energía, quieres insuflarle esa... que salga de ese túnel en el que está, pero no está en tu mano. Para eso también está la Asociación Talita de la que estás hablando, Sí, que más adelante hablaremos del apoyo que ofrece a las personas que están padeciendo una pérdida, ¿no? Están en ese camino tan complicado de espinas y lleno de piedras. Mucho. No obstante,
bueno, lo que decía, que es muy complicado y no sabemos cómo actuar en muchas ocasiones. Después iremos desarrollando más eso, pero ¿qué le ocurrió a tu nieta Lucía? A mi nieta Lucía fue una muerte súbita, fue una muerte repentina. Y en la primera autopsia no fue determinante, y luego como a los 18 meses nos dieron el resultado definitivo, que había sido una bacteria mortal de necesidad, o sea, incompatible con la vida. Una bacteria muy extraña, no recuerdo ni el nombre, no lo recuerdo, una bacteria muy extraña, o sea, unas posibilidades de que esa bacteria te llegue... De una entre 1.000.000 o más. Sí, 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 muy pocas, o sea, pero le tocó a ella. Supongo que en la fase del duelo te preguntaste por qué a Lucía, ¿no? Sí, eso es lo primero que te preguntas. Pero acto seguido dices, ¿y por qué no? ¿Qué tenemos de especial mi familia? Nada. Es cierto. Igual que no te quejas cuando te pasan cosas buenas. Yo cuando nació Lucía tenía 52 años, fui una abuela súper joven, lo disfruté muchísimo. Yo no me quejé de eso. Y estamos en la vida y tenemos la posibilidad de que nos ocurra. Lo peor, lo más duro de tragar, pues que se le acabase la vida a ella. Una persona que tenía ese potencial vital. Eso es lo que a mí más me corroía por dentro. Porque tu dolor, dices, yo soy capaz de sufrir esto más, lo que haga falta, si ella hubiese podido estar bien. Las muertes repentinas y tan tempranas, tan duras de asumir, las vemos muy injustas. Pero la vida nadie dijo que fuera justa, la vida es. Y lo mismo que nacemos, morimos. Solo hay que disfrutar el camino que tenemos aquí. Te destrozan por dentro, pero... Absolutamente. Claro, no es lo mismo, creo, que una persona sea mayor, que caiga enferma y te vayas preparando un poco pues, para la despedida, ¿no? Que ocurra una muerte repentina como la de Lucía, ¿no? Que no te esperas, que te viene a bocajarro y que te deja en shock. Totalmente. Entonces ahí supongo que tu cabeza, tu cerebro no sabe cómo reaccionar a eso. Te quedas, ¿qué está pasando aquí? Sí, bloquea, en unos primeros instantes es muy paralizante y muy, como tú dices, te bloqueas. Pero yo digo que todos los duelos tienen un denominador común, que es la pérdida de un ser querido. A partir de ahí, cada duelo tiene una particularidad. Es decir, el vínculo que hayas tenido, la cantidad de rutinas que compartes con esa persona, el tiempo que estás teniendo contacto con esa persona, el momento vital en el que te ocurre a ti o le ocurre a esa persona, todo eso son particularidades específicas de cada duelo que tienes que atender. Cada uno vive el duelo de una manera, pero ¿cuáles serían las fases de un duelo? Pues mira, las fases del duelo supuestamente son 5, pero no vienen ni en orden, ni de forma regular, ni de forma ascendente. Tú en un mismo día puedes pasar por todas las fases, en una hora puedes pasar por todas las fases. La fase de la incredulidad, de la no aceptación, del enfado, de la ira, ¿sabes? O sea, el duelo no es estructura. El duelo es todo lo contrario, es desestructura. Entonces, es lo que te digo, puedes estar en un momento rabioso, lloras durante 2 horas, te queda esa tranquilidad con las lágrimas sueltas, el cortisol que ha estado manteniendo esa rabia ahí en lo alto. Cuando ya eliminas esa rabia, tomas contacto con la tristeza, puede llegar un momento que asumas más esa muerte, que tengas un poco más de aceptación, pero dentro de 2 horas puedes estar otra vez rabioso, o puedes estar abatido, o puedes estar incrédulo. El duelo no tiene una estructura y no tiene una gráfica ascendente ni equilibrada. Tú puedes ir hacia adelante, hacia detrás, arriba, abajo, es totalmente desestructura.
Lucía, en tu caso, aparte de lo que vivisteis por el fallecimiento de tu nieta de una forma repentina, lo que no te dejó conciliar el sueño fue la falta de información. Es decir, como fue una muerte repentina, una bacteria casi imposible, ¿no? Que te puede tocar entre 1.000.000 de posibilidades. ¿Es lo que te dejó pensando todas las noches? ¿Qué había pasado? Pues en un principio sí, porque al no tener un resultado concreto, la primera autopsia, es cierto que te quedas con muchas incógnitas, te quedas con mucha incertidumbre, te quedas con muchos puntos suspensivos en los que no sabes si se hubiese podido hacer algo o no. Y es cierto que eso desestabiliza mucho en un duelo. Sí que es cierto que cuando 18 meses después nos llegaron todas las pruebas del toxicológico, fue poder cerrar una página, poder cerrar el decir, se hizo lo que se podía hacer, no había más margen de acción, y te queda como un poco más de tranquilidad, eso es cierto. Las incertidumbres, las preguntas sin respuestas no son buenas compañeras del duelo, y muchos duelos nos acompañan estas preguntas sin respuestas durante un tiempo. ¿Los médicos fueron empáticos? Lo digo porque se habla mucho de ello, ¿no? De la empatía del médico como comunicador para dar una mala noticia a una familia, en tu caso o en cualquiera que haya pasado por este trance, ¿no? Por este trauma, que al final es un trauma, ¿no? Es un trauma, sí. Pues tengo que decir que los médicos se portaron maravillosamente, fueron muy amables, nos acompañaron el tiempo que estuvimos en el hospital de una forma muy, muy cálida, y tomaron un interés muy especial por el caso de Lucía. Que por eso se forman mucho. Después ya depende del tacto, evidentemente, del médico, de la persona. De la persona. De la persona que además es médico. Es cierto, porque primero debería ser persona, o primero médico, después persona. Es persona, lo que pasa claro. es que esa persona, cuando decide hacer una carrera, sea la que sea, médico, peluquera, ya tiene unas cualidades, tiene unos valores innatos, claro, de casa. Entonces, luego tú puedes aprender, pero claro, tienes unos valores, porque si no todos los médicos en la carrera tendrían los mismos valores, no, es como un juez, tienen una carrera, tienen unos estudios, tienen una preparación, pero luego tienen unos valores propios. Se portaron muy bien, se portaron muy bien. La familia es importante para pasar un duelo, pero Talita también. Sí. Hemos hablado, bueno, la has nombrado en varias ocasiones y demás, una asociación que ayuda a personas de aquí de Albacete que están pasando por un duelo. Bueno, hacen jornadas, hacen muchas actividades, ¿no? Así es. Lúdicas, de ocio, formativas, en fin. Pero es bueno que exista este tipo de asociaciones para que te veas en el espejo, ¿no? De otras personas que han pasado por el duelo, que lo han superado, que están en ello y que te puedan coger de la mano, porque no solo la familia y los amigos, sino también un desconocido que haya pasado por el mismo trago que tú. Talita no solo es bueno, sino que somos necesarias. Digo necesarias porque somos la inmensa mayoría voluntarias. Es necesaria esta asociación porque llegamos donde no llegan las administraciones públicas, y es una labor importantísima la que se hace dentro de Talita en el acompañamiento de los procesos de duelo. Porque mira, la familia, si la pérdida es en la familia, cada uno tiene su duelo. Nos podemos dar soporte durante cierto tiempo, porque cada uno lleva su tiempo en el duelo. Los amigos los tienes, pero no están pasando por donde tú estás pasando. ¿Qué ocurre con Talita? Que cuando llegas a Talita te miran a los ojos y dicen, yo he pasado por ahí, sé cómo te estás sintiendo. Y ese abrazo te empieza a recomponer. Y esa sensibilidad de que esa persona que ahora lleva una vida plena, una vida activa, una vida funcional, porque cuando estamos en las primeras partes del duelo no somos funcionales para nada, te sirve de espejo, llevas toda la razón, te sirve de espejo porque dices, si ella ha podido, si ellas han podido, yo podré.
Y eso te llega enseguida, eso lo percibes enseguida. Ese empuje que te da, esa esperanza que te da una persona que ha estado tan rota, tan destruida como tú, que la ves andar por la vida de una forma completa, de una forma plena, con su herida. Nadie nos va a quitar la herida de la pérdida, pero nos recomponemos a base de amor. Nos recomponemos y tenemos una vida. Cuando a mí los dolientes que llegan ahora me dicen, ¿cuándo voy a volver a mi vida de antes? Yo le digo, nunca. Ahora tienes que crear una nueva vida sin esta persona, con lo que te ha dejado, con su amor, con sus vivencias. Eso es tu tesoro. Ahora es mucho dolor el que revisar todo eso te provoca, pero ese es tu tesoro. Esa es la parte que te va a hacer a ti más grande, la parte que te va a hacer volver a caminar recta por la vida, volver a tener ilusión, sus recuerdos, sus vivencias. Lucía, ¿en qué momento fuiste consciente de que necesitabas ayuda? Muy pronto, Xavi, muy pronto. No, yo no me veía capaz de superar la muerte de Lucía y de ayudar, creía yo que tenía que ayudar a mi hijo. Bueno, y efectivamente fui el pilar de mi hijo durante mucho tiempo. No me veía capaz de salir de esos dos dolores tan terribles. Era un destrozo anímico y emocional que llegó al físico, era brutal. Eran dos duelos muy duros. Ver a tu hijo en una devastación tan absoluta y no poderle... los padres queremos quitarles el dolor a nuestros hijos. Va innato en ser padre o en ser madre. Era imposible. Era imposible. Entonces dije, Lucía, igual la única forma que tienes de ayudarles es estando tú bien. Y me fui a Talita enseguida. Y efectivamente, meses después, mi hijo me dijo, mamá, quiero ir a Talita, porque tú has recuperado parte de tu esencia, que la habías perdido con la muerte de Lucía. Él me lo reconoció, que yo era un ente sin vida después de morir Lucía. ¿Lucía está presente en vuestra vida diaria? Sí, sí. Su prima, Candela, todavía tiene presente. Esto es juguetes de la prima, porque este cuento es de la prima. Tenemos fotos de ella. Ah, mira aquí la prima. Digo, cuando nació Candela tenemos una foto con Lucía, porque vamos, Lucía tuvo que venir a ver a su prima recién nacida, fue al hospital. Y tuvieron una vida en común corta, pero muy intensa, su prima y ella. Y hablamos de ella, claro que sí. ¿Y lo más complicado, os sentáis a hablar para deciros lo que sentís? Porque creo que es complicado. Mucha gente se olvida de... Yo creo, no soy experto evidentemente, Sí. pero creo que es una de las partes complicadas. Estar presente, Lucía hacía esto, hacia el otro le gustaba esto, o bueno, cualquier persona, ¿no?, que haya fallecido, pues ¿te acuerdas de cuando fuimos a tal sitio, tal, no sé qué? Pero sentarse a hablar en el salón de casa, por ejemplo, y decir, me siento así, me siento mal, me siento regular hoy, tal, ¿eso lo soléis hacer en casa? Eso sobre todo lo hicimos en un principio. Sobre todo al principio, durante más o menos el primer año, los 2 primeros años. Luego ya se ha naturalizado, bueno, es que la palabra naturalizar, hemos integrado a Lucía y la falta de Lucía en nuestra vida. Entonces hablamos de ella con naturalidad. ¿Te acuerdas cuando Lucía tal, no sé qué? O sea, pero en su momento sí que se habló mucho. Sí, me he sentado mucho con mi hijo para hablar, muchas llamadas telefónicas, porque mis 2 hijos viven fuera, viven en Cuenca, y sí que lo hemos hablado. ¿Las creencias tienen un papel importante en el duelo? Tanto como lo tengan en la vida personal de cada uno, claro. Te ayudan a... Bueno, el dolor está ahí, ¿no? Al final el dolor no te lo pueden ahorrar, ¿no?, las creencias, pero... Yo te puedo hablar en la medida de mi propia experiencia. Yo no tengo creencias religiosas, sí soy una persona muy espiritual, pero no tengo creencias religiosas. Y mi experiencia como voluntaria también me pone en contacto con personas que sí que tienen esas creencias religiosas. Y esas personas, a mí lo que me hacen llegar es que les sirve de apoyo, les sirve de consuelo. Tienen pues ese apoyo
en esa creencia religiosa, en que van a volver a ver a sus familiares, a sus seres queridos en algún momento determinado, que Dios les ayuda. O sea, sí, y también conozco personas que no tienen creencias religiosas cristianas, pero tienen otras creencias religiosas, y sí que se apoyan, sí que se apoyan. Ya te digo, las creencias de cada persona te valen en la medida que te valen para tu vida cotidiana, en el duelo. Claro, tienes que tirar de todos los recursos que tengas, todas las herramientas que tengas a tu disposición. Desde tu experiencia, después de hablar con tanta gente que ha pasado por un duelo traumático, complicado, o no complicado, pero bueno, ha pasado por un duelo, ¿por qué decidimos muchas veces encerrarnos en nosotros mismos y no acudir a Talita, por ejemplo, o a un psicólogo para pedir ayuda? Nos lo comemos nosotros. Pues tenemos miedo a hablar de... No sé si es miedo o vergüenza de hablar con personas de nuestros sentimientos, sí, o de que nos vean llorar, sí, pero a veces que hace falta, aunque sea un duelo no traumático, sí, pero sí, a veces totalmente. hace falta hablar. Sí, hace falta hablar y desestigmatizar el llorar, desestigmatizar el hablar de emociones y desestigmatizar el pedir ayuda. Y eso se está dando, se está viendo una apertura muy grande en cuanto, por ejemplo, a hombres que llegan a Talita. Hace unos años, pues los hombres brillaban por su ausencia. Y ahora te puedo decir que en los talleres de duelo, en algunos no, pero ya están empezando a haber como un 30% de hombres. En uno de los últimos talleres de duelo en los que participé junto, como apoyo a la psicóloga que lo imparte, eran la mitad de hombres. Eso hace pocos años era impensable. Y digo hombres porque las mujeres tenemos más costumbre de hablar de nuestras emociones, de pedir ayuda, de ir al médico. Los hombres, estoy hablando también generalizando, claro, con todo claro. lo que conlleva eso de poderte equivocar. Pero sí que es cierto que está empezando a haber una apertura en ese sentido. Y por supuesto, si crees que no puedes, hay que pedir ayuda. A veces con tu red personal es suficiente, pero también es cierto que a veces tenemos la sensación de que cansamos con nuestro monotema. Y cuando nos integramos en Talita, vamos a un taller de duelo y tenemos un espacio seguro, un espacio confidencial, seguro, y además que todas las personas con las que comparto ese espacio están en mi misma situación y tengo la libertad de poder hablar con total confianza, eso es muy sanador. Porque sabes que allí no vas a cansar a nadie, ni estás molestando con lo que estás diciendo, siempre desde el respeto y desde una escucha activa de los compañeros y desde la confidencialidad. Es muy sanador. Entonces, pero tú tampoco le puedes decir a alguien, te cojo de la mano y te llevo a un psicólogo, a Talita, no, no puedes. Es una decisión, es un estímulo que tiene que partir de dentro. Lo bueno es que se sepa que existe esta asociación, por si ese estímulo sale de dentro, que sepan dónde acudir. ¿Y en qué consisten estos talleres para que la gente se haga una idea? Sí, pues mira, en Talita lo primero que hacemos es, se llama acogidas, que es la recepción, el primer abrazo que yo digo, físico y emocional de una doliente o de un doliente, ¿vale? Entonces hablamos normalmente dos voluntarias, la acogida física son dos voluntarias, y entonces ahí esa persona habla lo que nos quiera comunicar. Entonces le explicamos, pues mira, tenemos talleres de duelo en los cuales los dirigen terapeutas y psicólogos. Y en el último tiempo de Talita, llevamos un año en la nueva junta directiva, parte de la junta directiva hemos estado también acompañando en estos talleres de duelo. En esos talleres de duelo, ¿qué se hace? Se trabaja todas las fases del duelo. Y duele, duele bastante, pero es la forma de sanar. ¿Por qué te digo que últimamente estamos, parte de la junta directiva, colaborando o estando en algunos talleres de duelo? Somos espejo. La gente, la especialista, la psicóloga, tiene su parte elemental, práctica, didáctica, aprendida en una carrera. Yo no tengo carrera.
pero yo hay frases que está diciendo la doliente que yo las he dicho y las he sentido. Entonces, cuando a ti te ven, vuelvo a repetirlo, con una vida plena, que tienes ganas de reír, que tienes ganas de tener inquietudes, de hacer planes y los realizas de forma satisfactoria. Claro. Eso no es un empuje brutal. Y eso no significa olvidar a Para tu ser nada, querido. que va. Para nada, es honrar su memoria constantemente. Exacto. Es honrar su memoria. Porque si ellos nos pudieran hablar, nos querrían ver tristes, en claro, la cama, que hay una fase que sí, que tenía que estar en la cama, es que es impepinable, o sea, hay que dejar sentir. El cuerpo tiene que dejarse atravesar por todos los sentimientos que nos traen el duelo. ¿Qué ocurre? Que para que no llegue a ser un duelo patológico, igual que nos dejamos que entren, tenemos que dejar que salgan. Y a eso nos ayudan los talleres de duelo. Luego también tenemos actividades pensadas para los dolientes, para que ese proceso de duelo, después del taller de duelo, siga una ejecución limpia, que vaya fluyendo. Tenemos yoga, tenemos arteterapia, hacemos paseos saludables, en fin, intentamos que tengamos una relación. Talita es una gran familia y como la gran familia que es, no soltamos de la mano a las personas una vez que llegan, siempre que ellos quieran. Ellos eso es fundamental. Ellos deciden cuando... Talita es muy fluida. Hay gente que viene hasta un tiempo, cuando han pasado su parte más aguda del proceso de duelo, necesito otras cosas, ya no quiero volver, pues salen, igual que van entrando gente. O sea, vuelven. Claro, sí, es como, ¿cómo decirte? Entran unas personas, salen otras, y es así. A pesar de que necesitas tú dar el paso, por ejemplo, de pedir ayuda en Talita, un psicólogo, lo que sea, ¿también hay familias que llevan de la mano a otros familiares? Sí, sí, el boca a oído funciona fenomenal. Yo fui a Talita porque en el mismo día, es muy fuerte, 3 personas me lo aconsejaron. Bueno, fue un buen consejo y estaban preocupados por ti, yo creo. Sí. Entonces, esa es la ayuda que necesita la gente, ¿no? Sí. Yo no sabía que existía Talita, Xavi. Yo no sabía que existía Talita. Pero dije, esto está claro. 3 personas distintas me han dicho que, digo, peor que estoy, no es posible que esté. Seguro que me ayudan. Y efectivamente, el taller de duelo fue muy duro, fue durísimo. ¿Tú cómo lo recuerdas? Lo recuerdo como un crecimiento personal abrumador, pero muy duro. O sea, trabajar el duelo no es un camino fácil, tampoco es imposible. Pero soy muy disciplinada y yo todos los deberes los hacía, aunque estaba rota y desgarrada, pero yo los hacía. A pesar de que eres disciplinada y demás, ¿en algún momento pensaste en echar la toalla? No. Estaba mi hijo. No podía. Porque tu hijo te necesitaba, antes de que fuese, no lo ha contado antes, ¿no? Que antes de que fuese a Talita que pidiese ayuda, tú decidiste estar bien para ayudar a tu hijo, ¿no? Claro, es que yo... Joder, es que eso es fuerte, ¿no? Es que lo único que tengo claro en la vida, que yo no puedo ayudar a nadie, pero mi ejemplo sí. Y yo no puedo estar por nadie si no estoy por mí. Es cierto. Y no puedo pretender que nadie esté bien si yo estoy mal. Eso lo tuve clarísimo. Nunca pensé en dejar la toalla. Es más, no solo no pensé en dejar la toalla, sino que supe claramente y muy pronto que quería quedarme como voluntaria. Que el bienestar que yo estaba recibiendo con toda la gente que me abrazó en Talita, yo quería revertirlo a la sociedad. No sabía cómo, pero sabía que era estar de voluntaria en Talita. Eso, de todas formas, aunque eso es un acto de amor impresionante, también te tiene que doler a ti, como voluntaria, porque estás recordando cosas y también estás viendo, no lo sé, me estás diciendo, No. Y estás viendo al resto sufrir. No, porque yo en ese momento puedo empatizar porque sé por dónde está pasando, pero yo ya estoy en otro punto. Ya. Si a mí me doliera, yo no podría mantener una acogida.
Ya. de forma satisfactoria para el doliente. Y yo lloro, ¿eh? Yo en las acogidas, hay acogidas en las que lloro, porque la emoción me sale. Además, yo no tengo ningún prejuicio por llorar, no me acomplejo de nada. Yo lloro y no pasa nada, porque en ese momento las emociones tienen que salir por algún lado. Pero si yo me derrumbara, si ese dolor fuera tan grande que yo me derrumbara, no podría hacer esa labor. Tienes razón. No le harías bien a la persona que va a pedir Exactamente. ayuda. Y en eso tenemos mucho cuidado, en el autocuidado propio de las voluntarias. En eso somos muy cuidadosas. Si hay alguna compañera que se está sintiendo desbordada, hay momentos en los que dicen, mira, tengo que parar un tiempo de hacer acogidas porque necesito cuidarme, ¿sabes? Entonces, si estás haciendo una acogida de forma satisfactoria, tienes la capacidad de empatizar, pero nunca te conectas tanto a su dolor que no puedas serle útil a esa persona. Tengo unas últimas preguntas, Lucía. ¿Tu hijo ahora está bien? Mi hijo volvió a ser papá. Mm. Volvió a ser papá. Qué bien. De un fenómeno de la naturaleza. Oliver nos tiene locos. Locos. Nos tiene locos. Normal. Mi hijo tiene una vida bastante plena, bastante funcional. Lo pasó fatal. Yo siempre digo que, creo que te lo he dicho antes. Bueno, repítelo. Nunca dejamos de ser dolientes, porque Lucía no va a volver nunca, pero la tenemos en nuestro corazón, de ahí no va a salir. Por supuesto. De ahí no va a salir. Entonces sí que la recordamos, pero ya somos capaces de recordarla con una sonrisa. Aunque a veces también puedes llorar. Y no pasa nada. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Yo soy muy fan del llanto, cuando estamos en talleres de duelo o cuando tal, y me emociono y lloro, y lo digo desde antes, digo, yo soy llorona, pero no os penséis que lo paso peor porque llore. Simplemente que mis emociones las estoy dejando fluir. Pero hay momentos en los que estás mucho peor y no puedes llorar. ¿Hablas con tanta paz? Gracias. Es verdad. Gracias. Porque salir vivo de una situación de esas características es muy complicado. Es muy duro. Sobre todo de una nieta o de una hija en el caso de tu hijo. Es muy duro. Sí, sí, pero es que me refugié en lo mejor, en el amor. ¿Qué le dirías a la Lucía si no supieses que esto iba a pasar? ¿Qué le dirías a la Lucía de hace 4 años? Antes de que pasase todo. Se lo dije todo. Se lo dije todo, no me quedó nada por decirle. Y ya para finalizar, para cerrar esto, me gustaría que repitieses qué has aprendido de todo esto. Ay. He aprendido a dejarme lo superfluo. He aprendido a valorar lo pequeño. He aprendido a quererme. He aprendido a querer de una forma más limpia, más sana. He aprendido a no juzgar. Tan importante en la vida no juzgar. Y he aprendido que en la vida estamos un ratito. Dejemos huellas bonitas. La huella de mi nieta es preciosa, es inmejorable. Yo creo que es un buen homenaje de la abuela a la nieta. Vidas Anónimas. Espero que lo vea. Muchas gracias, seguro. Desde donde esté. Seguro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Como he dicho, testimonio muy importante, Lucía, porque has podido ayudar a mucha gente que esté pasando por un duelo, que nos esté viendo, que lo esté pasando mal. A lo mejor no sabía que existía Talita, una asociación que coge de la mano a todas las personas que están pasando por un duelo en Albacete. Cuando estéis viendo el programa, pues aparecerá la página web para que os pongáis en contacto con Talita y, bueno, en fin. O si conocéis a algún familiar que necesita que lo cojáis de la mano para llevarlo y presentar la asociación y demás. Pero me voy con esperanza. Sí. Cierro el programa con esperanza. Me alegro que así sea. Y con gente tan bonita que ayuda a los demás. Muchas gracias. En este trago de la vida por el que tenemos que pasar todos. Todos. Y nuestros familiares, por nosotros cuando nos vayamos,
Y lo más importante de todo, lo que has dicho, de que hay que dejar una huella impresionante para que nunca nos olviden. Dejemos huellas bonitas. Pues sí. Seamos un buen recuerdo para las personas que nos quieren, porque cuando nos vamos de esta vida, somos recuerdos. Pues si tenemos la capacidad de elegir qué tipo de recuerdo queremos ser, seamos un recuerdo bonito. Pues ahí queda. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias.